Bien, vamos a hablar. Mi nombre es Jorge Antonio Juárez Zavala. Les voy a presentar el video de la unidad 2 de Estadística Inferencial 2 y el tema principal es correlación y regresión. Ok. El primer ejercicio dice que ejemplo y tamaño del cerebro e inteligencia. Bien. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CI de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de StatLib y Brain Size, Head Size and Intelligence Quantities in Monozygotic Twins de Tramo, etc. Al Neurology Volume 15, Number 5, hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de capacidad de inteligencia. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Ok, tenemos lo que es la primera tabla de datos que nos arroja el tamaño del cerebro y la capacidad de intelecto. Ok, dice correlación del tamaño del cerebro, centímetros cúbicos, coeficiente intelectual. Aquí ya tenemos el primer dato que es correlación de Pearson del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, y coeficiente intelectual de menos 0.179 y un valor P de 0.620. Vamos a comprobar si esto es correcto. Vamos a ir a Minitab, vamos a abrir lo que es estadísticas, estadísticas básicas, y luego nos vamos a ir a correlación. Vamos a seleccionar nuestros dos primeros datos, que es el tamaño del cerebro y el coeficiente. Okay. Luego vamos a poner correlación de Pearson. Lo vamos a dejar así en valores NP y le damos a aceptar. Okay. Aquí tenemos que es 0.179 y valor P 0.620. Okay. Tenemos el primer dato a lo que nos dice el ejercicio, que es el coeficiente intelectual de 0.179 y el valor P de 0.620. Entonces tenemos el primer dato correcto. Siguiente, dice el cálculo del coeficiente de correlación entre las dos variables, tamaño del cerebro y puntuación de IQ, utilizando Minitab es el siguiente. Correlaciones, tamaño del cerebro, IQ, correlación de Pearson entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual, 0.179. Valor de P, 0.620, valor calculado de P, 0.620, mayor a 0.05, valor calculado de R igual a 0.179 y valor crítico de R para N es 10, que esto es igual a 0.05, que es decir, más igual o más a 0.632, bueno. El valor crítico de R es eso que nos está dando la variable y el parámetro que nos está dando. Aquí el valor de R calculando es menor al igual que el valor crítico de R más igual a 0.632. Por lo tanto, no tenemos pruebas suficientes para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de capacidad de intelecto. Bueno, nosotros nos dice primero que aquí tenemos la tabla y nos ubiquen estos valores. Vamos a comprobarlo. Okay. Vamos a ir a Minitab. Vamos a ir a gráfica, luego gráfica de dispersión. Ok, nos vamos a seleccionar. A ver, gráfica de dispersión, que es primero. Vamos a seleccionar esta. Aceptar. Y vamos a seleccionar el tamaño. El tamaño que sería la variable X. Y el coeficiente intelectual. Okay. Vamos a dar a aceptar. Okay. Nos da esta primera gráfica. Okay. Entonces, dándonos esta primera gráfica, nos dice que no hay ninguna correlación. Realmente no es a lo que nosotros nos indica. No podemos ver algo en lo cual sea similar
Entonces, por lo tanto, el problema nos indica que el valor calculado es menor al valor crítico. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos pruebas suficientes para probar que existe una correlación lineal debido a la gráfica o a la tabla presentada. ¿Ok? Nos vamos al ejercicio número 2. Bueno, aquí nos regresamos, pero vamos a ver. El siguiente ejercicio nos dice correlación y regresión, calentamiento global. Bien, dice la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de dióxido de carbono y las temperaturas en grados Celsius para diferentes años según datos del Air Policy. Y tenemos la temperatura el dióxido las emisiones en dióxido de carbono, la concentración y la temperatura en grados centígrados. Esta es la primera tabla o la tabla de datos que nos está dando. Bien. Dice correlación CO2 parte por millón, temperatura y grados centígrados. La primera resultante tenemos que la correlación de Pearson de dióxido de carbono parte por millón y temperatura a grados Celsius es igual a 0.892 y el valor P es igual a 0.001. Ok, vamos a ver si esto es correcto. Nos vamos a ir a Minitab. Vamos a sacar estadísticas. Ya tengo yo los datos, estadística básica de nuevo. Nos vamos a ir a correlación de nuevo. Correlación. Aquí estás. Pero ahora vamos a escoger los datos que son CO2 parte por millón, temperatura en grados Celsius. ¿Okay? Vamos a ver que es correlación de Pearson también. Y le vamos a dar a aceptar. Okay. Bien, tenemos aquí correlaciones. Partes por millón, temperatura de grados Celsius es de 0.892 y el valor P de 0.001. Entonces esta afirmación es correcta. Por lo tanto, vamos a ver que tenemos que el cálculo del coeficiente de correlación entre las dos variables CO2 y la temperatura mediante Minitab es el siguiente: correlaciones CO2 temperatura. Okay. Dice después correlación de Pearson CO2 y temperatura es igual a 0.892, valor calculado de P es 0.001, que es el que acabamos de ver. Dice aquí el valor calculado de R es 0.892, el valor crítico de R para N es igual a 10. Okay. Alfa 0.05 es más igual a 0.632. Por lo tanto, aquí el valor de R calculado es mayor a que el valor crítico, que es R igual a más o mayor o igual a 0.632. Por lo tanto, no hay pruebas suficientes para concluir que existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Pero antes de darlo, vamos a hacer la gráfica de dispersión para ver si es correcto. Entonces vamos a manejar igual la gráfica de dispersión. Ok, le vamos a dar a aceptar. Aquí vamos a escoger las variables que es CO2 parte por millón y en el siguiente temperatura a grados Celsius le vamos a dar a aceptar. Y aquí está. Podemos visualizar que si manejamos en línea recta, si existe la correlación de temperatura por parte por millón. Entonces podemos afirmar que lo que nos dice que existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. De acuerdo a los valores que nos da la tabla. Y el primer valor P pues es lo que nos arroja. Okay. Entonces vamos al siguiente ejercicio que dice correlación y regresión. Este es de regresión. Ejemplo, edad y tamaño de la cintura de hombres. Ok. Dice y sí, a continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión
la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño en la cintura para un hombre de su edad de 20, 40 y 60 años. Bien. Vamos a ver. Nos vamos a ir a estadística básica. Ok, nos vamos a ir a la correlación. Correlación. Aquí vamos a escoger lo que son los datos de edad de hombre y el tamaño de cintura. Aquí vamos a ver correlación de Pearson también. Y aquí tenemos la primera, que es correlación de Pearson, .845, el valor P es de ceros. Ok, vamos a ver la gráfica, que en este caso nos arroje, que es gráfica, aquí nos vamos a ir a gráfica, bueno, regresión más bien, gráfica de línea ajustada. Edad de hombre, tamaño de cintura de hombre, la vamos a poner lineal, le vamos a dar bueno, aquí vamos a ver opciones, gráficas, que va a ser regular, 4 en 1, vamos a dar aceptar, me va a dar estos tres datos hasta ahorita. Perdón. Bueno, tenemos el análisis de regresión de edad hombre contra tamaño RAC hombre. Aquí tenemos la ecuación, que es igual a 57.90 más 1.140 en tamaño de cintura de hombre. Aquí nos da lo que es el valor P en ceros, que era lo que habíamos sacado anteriormente aquí en la correlación. Y tenemos lo que es nuestra gráfica de línea ajustada. Tenemos gráfica de probabilidad normal, contraajustes, el histograma y nuestro orden de observación. Bien, vamos a ver qué nos plantea el problema. Teniendo ya todos, bueno, sacando todos estos datos. Bien, si se queda en la misma diapositiva. Dice así: análisis de regresión tamaño cintura CM hombre contra edad de hombre. Dice la ecuación de regresión es tamaño cintura CM hombre, que es 59.64 más .625.9 edad de hombre. Okay. Que esto es igual a S 5.58772, R cuadrada 71.4, R cuadrado ajustado 70.7. Estos valores aquí están. Valor de S 7.54403. Nada más confirmamos el dato. 59.58. Que aquí no lo está dando. Ok. Ahora, sobre ese dato, nosotros tenemos que es R cuadrada 71.4 y 70.7%. 71.4, 70.66. Aquí es la variación. Okay. Pero nos dice también que el análisis de la varianza, nos indica aquí los grados de libertad, valor P, el margen de error y el total. 41, 49, 66. Okay. Ahora bien, pasando al siguiente problema, viendo las gráficas, aquí lo podemos observar. Tenemos nuestra primera gráfica de edad hombre. Okay.
la de probabilidad normal, que es la que habíamos mencionado, con el porcentaje, el que es ajustes, nuestro histograma. Ahora vamos a ir asistente, vamos a hablar de regresión. Okay. Vamos a seleccionar variable, vamos a poner columna Y, es la cintura, tamaño de la cintura, columna X, la edad del hombre. Ok, vamos a seleccionar lineal, margen de error 0.05. Okay. Y aquí lo tenemos, 5964.6259, que eran los datos que acabábamos de observar en el planteamiento del problema. 59.64 y 0.6259, que es lo del tamaño. Porcentaje de la variación 71.41. Okay. Aquí es positivo perfecto, 0.85. Dice así: la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre y y x es y 59.64 y más 0.6259 para x. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir el tamaño de cintura de un hombre para un valor de edad hombre, o hallar la configuración de edad hombre que corresponda a un valor o rango de valores deseados para tamaño de cintura de un hombre. Una relación estadísticamente significativa no implica que x sea la causa de y. Entonces, teniendo en cuenta este valor, o la que es la imposición que nos está dando, pues tenemos que sí hay una, bueno, la regresión que nos está dando que es que sí. sí. Vamos al siguiente problema. En este caso vamos a confirmar, sí, es el de ahora, pero en mujeres. Ok, correlación y regresión. Dice ejercicio, edad y tamaño de la cintura en mujeres. Ok. Dice: a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión y la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18,36 y 54 años. Bien, vamos a ir a la parte de los datos, pero primero vamos a hacer la ecuación del MinTab. Bien, vamos a desaparecer esto. Okay. Que nos dice así: bien, de nuevo nos vamos a ir primero a estadística básica. Ok, luego nos vamos a ir a correlación para sacar la primera proporción, pero ahora vamos a seleccionar mujeres y cintura en mujeres. Vamos a borrar estos datos. Las mujeres y cintura en mujeres. Vamos a dar a aceptar. Nos dice que es una correlación de Pearson de 0.868, pues el valor P es igual a 0. Nos vamos a ir a gráfica otra vez, bueno, regresión más bien, gráfica de línea ajustada. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora vamos a ver en el valor Y, que es el tamaño de la cintura en centímetros, pero en mujeres. A ver aquí, el tamaño de la cintura en mujeres, que es este. Acá sería el tamaño de la cintura, no, la edad de mujeres, más bien. Vamos a hacer línea. Y tenemos primero los datos aquí.
nos dice que obviamente tenemos el valor ese de 9.79 con un valor P de 0.028. Aquí ya cambia mucho a diferencia de los hombres. Y vamos a ver lo que nos dice el problema. Nos dice análisis de regresión cintura centímetros de mujeres contra edad de mujeres. Dice la ecuación de regresión de cintura en centímetros de mujeres 54.2 más 0.895, que es la edad promedio. Bueno, el valor de ese es 5.84, R cuadrada es de 75.3%, el ajustado 74.7. El análisis de varianza aquí nos da un valor P, los grados de libertad en 1, la regresión total de 39, un 5260.64, pero analizando lo que vamos a hacer ahora sí la regresión, en lo que nos están dando las gráficas de residuos y la gráfica de línea ajustada. Vamos a ver, nos vamos a ir a asistente, a regresión, vamos a poner lo que es lineal también, pero no me dejo seleccionar la opción. Lineal, pero aquí va a ser en la columna Y. Tenemos la cintura en centímetros en mujeres. Pero vamos a volver a este primer dato. Vamos a hacer en centímetros en mujeres y la edad de mujeres. Ok, vamos a dar los 0.5, aceptar y vamos a esperar los datos. Los datos nos dicen a nosotros que sí, la graficación de línea ajustada para modelo lineal de 54.12, 0.895. Tenemos aquí el valor P menor a 0.01, nos dice que no. La cuadrática 75.35, en promedio alto. La correlación positivo perfecto. Indica que cuando la edad de mujeres aumenta la cintura en centímetros, las mujeres también tienden a aumentar. Dice la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X es de Y 54.12 más 0.895x. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir la cintura en centímetros de mujeres para un valor de edad de mujeres o hallar la configuración de edad de mujeres que corresponden a un valor o un rango de valores deseados para la cintura en centímetros de mujeres. Una relación estadísticamente significativa no implica que X sea la causa de Y. Bueno, entonces eso fue, o esto es el resumen de lo que nos está dando, que la correlación positiva de R indica que cuando la edad de mujeres aumenta, obviamente la cintura en centímetros en mujeres también tiende a aumentar. ¿Okay? Esto es lo que nos indica este ejercicio. Igual, para verificar eso, pues vamos a ver lo que es aquí, la pronosticada, el valor de X, que nos dice que de acuerdo a la edad, este es los centímetros en la cintura. Y sí, aquí se ve la tendencia que va en ascenso, en forma lineal, aumenta la edad, aumenta el tamaño en centímetros de cintura en mujeres. Entonces es una correlación de acuerdo a lo que nos da el ejercicio, que es correcta la regresión. Aquí solamente confirmamos lo que son los histogramas y los residuos. Bien, vamos a pasar al siguiente problema. Siguiente problema dice correlación y regresión, lo que son variación e intervalos de predicción. Ejemplo, peso y consumo de combustible de autos en carretera. El problema dice así:
Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera. En este caso se tomaron las mediciones en millas por galón. Fueron 10, 4, 9, 10, 11 y 12. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Esa es la primera que nos da. El 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustibles que consumen en carretera? Ese es el segundo. El tercero nos dice qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. El cuarto nos dice si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Y el 5, para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Bien, vamos a ver. Primer dato que tenemos que sacar. Pero primero vamos a deshacernos del ejercicio anterior. Bien, aquí yo ya tengo lo que son la marca, el modelo, peso libras, longitud de pulgadas, frenado de pies, cilindros, capacidad de volumen, ciudad millas por galón, carretera millas por galón. Ok, hasta ahí. Eso es lo que a nosotros nos piden los datos. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero la correlación. ¿Qué nos dice el primer? Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Bien. Entonces, lo que estamos buscando es el peso de libras carretera en millas por galón, que es lo que nos indica a nosotros. ¿Sí? Entonces, vamos a ir estadísticas, estadística básica, correlación. Vamos a borrar estos datos y vamos a poner primero peso libras, peso libras y vamos a poner carretera en millas por galón. Ok, correlación de Pearson igual, vamos a ponerle aceptar. Nosotros nos arroja el primer dato, que es la correlación de Pearson de 0.806 y un valor P de 0. Vamos a ver lo que nos daba el problema. Sí, correlación peso libras sobre carretera en millas por galón. Nos dice correlación de Pearson de peso libras y carretera en millas por galón es 0.806 y el valor P 0.0. Okay. De ahí, ¿qué vamos a sacar nosotros? Bueno, vamos a ir al Minitab. Vamos a hacer la regresión. A ver. Vamos a ir a estadísticas, regresión. Vamos a ir otra vez a regresión y ajustar modelo de regresión. Ok, ¿qué vamos a ajustar? Bueno, vamos a poner primero en respuestas carreteras millas por galón. Aquí. En el segundo vamos a poner predicciones continuas de peso libras. Y de ahí vamos a pasar regresión gráficas aquí. Le vamos a poner regular, le vamos a poner 4 en 1, le vamos a poner aceptar y vamos a dar la siguiente de aceptar. Hasta ahí. ¿Qué nos da? Bueno, nos dice esto, un análisis de varianza. Ok, nos da el resumen del modelo y tenemos gráficas de residuos. Bien, ¿qué nos da el problema? Primero, análisis de regresión, carretera en millas por galón contra peso libras, análisis de varianza. Bueno, la fuente, los grados de libertad que nos da sobre la regresión en peso en libras,
y lo que es el resumen del modelo sobre el ajustado y el valor P. Ok, resumen del modelo nos dice en ese 2.194 con una cuadrática 65.02, la R ajustada con 63.86 y la predicción nos da en 60.96. Hasta ahí. Vamos a confirmar si son los datos que nos está arrojando. Coeficientes. Aquí tenemos el resumen del modelo, que nos dice exactamente lo mismo lo que tenemos nosotros. Vamos a ver lo que es los coeficientes. Ahora los coeficientes nos dicen que el constante de 50.50 en peso en libras es menos 0.005. Vamos a la primer constante. Bueno, el primer constante que nos está dando. Tenemos que sí, el coeficiente de la primer constante de 50.50 es menos 0.005. Ok, ahora el siguiente 2.86 nos da 0.0007, que es exactamente lo mismo. El valor T 17.66 menos 7.47, el valor P en ceros y el valor IF nos da en 1. Bueno, aquí tenemos F y B en 1, valor P, el valor T nos da igual. Ecuación de regresión, vamos a confirmar. Carretera en millas por galón de 50 a 50 es 0.005 el peso en libras. Ajustes y diagnósticos para observaciones poco comunes. Aquí nos dan los ajustes, que son exactamente los mismos que nos da aquí. Ajustes y diagnósticos para observaciones poco comunes. Ok, la observación es 24 observaciones, es 37, 3 millas por galón, un ajuste de 28.52, el residuo de 8.47 y residuo grande en 3.93. Vamos a ver a nosotros qué nos indica. Bueno, ¿o qué quiere decir esto? Dice, desde la pantalla militar podemos decir que existe una correlación negativa entre las dos variables de autopista y el peso del automóvil. Aquí la podemos observar en este cuadrito que nos marca aquí, que dice, aquí el valor de R cuadrado es 65.0%, es decir, R cuadrado es igual a 0.65. Por lo tanto, R es igual a 0.806, pero existe una correlación negativa entre las dos variables dadas, así que R es igual a menos 0.806. Ok, ese dato era el primero que nos había dado a nosotros acá, menos 0.806 en la correlación de Pearson, en el primer dato que sacamos. Entonces simplemente estamos confirmando que es una correlación negativa. Si hay pruebas suficientes para respaldar una afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en la carretera, porque el valor crítico de R está entre 0.361, que es este rango que está aquí, y 0.335 para el nivel de significancia de 0.05 y el tamaño de la muestra, que son 32, y el P negativo valor, que es igual a 0. Okay. Nos vamos al análisis de regresión en carreteras por millas por galón contra el peso en libras. Nos dice a nosotros en el análisis de varianza, que es un total de 31 muestras de 413.219. Ok, dice aquí, desde la pantalla de Minitab el valor de R cuadrado, es decir, el coeficiente de determinación en términos de porcentaje es 65%, que es este. Okay. Por lo tanto, el 65% de la variación total en el consumo de combustible en la carretera puede explicarse por los pesos del automóvil y el 35% restante de la variación total puede explicarse por otros factores. Okay. Puede ser, esos otros factores ya no son relacionados al peso, ya puede ser algún desperfecto mecánico, algún tramo en construcción, ya son valores que determinan la circunstancia del consumo de combustible,
pero que no difieren sobre el peso del automóvil. ¿Okay? Ya no es, pues prácticamente fuera de esos 65%, lo demás ya son circunstancias externas. Dice ecuación de la regresión, carretera en millas por galón 50-50, 0.005 el peso en libras. Si un automóvil pesa 4000 libras, entonces al usar la ecuación de línea de regresión dada en la pantalla de Minitab, obtenemos los siguientes resultados. Por lo tanto, la mejor cantidad predicha de consumo de combustible en la carretera es 27.02 millas por galón. ¿Cómo vemos o cómo vamos a dar con ese dato? Para confirmar lo que es esto que está dando aquí, del 50-50, era este dato que nos daba desde acá, que está aquí, este coeficiente de la constante en peso en libras. Ese es el que estamos buscando. Vamos a ver. Ahora, ¿cómo lo vamos a buscar? Bien, nos vamos a ir al Minitab. Vamos a hacer lo que es las estadísticas, regresión, otra vez regresión, ajustar al modelo, o en este caso vamos a predecir, que ya es lo que vamos a ver, qué es lo que estamos buscando. Bien, vamos a ver carretera en millas por galón, vamos a confirmar, peso en libras, vamos a poner aquí, ¿qué dato vamos a ingresar? Pues que nos está pidiendo el problema. Nos está pidiendo 4000 el peso en libras. ¿Ok? Eso es lo que vamos a buscar. Vamos a poner 4000 el peso en libras. Vamos a dar a aceptar. Predicción. De un valor de configuración de 4000 libras, en este caso, nos dice a nosotros la predicción que es un ajuste de 27.0275. El error de ajuste es 0.496. El índice de comprobación es el 95%. Y el IP es de 90, el índice de predicción es de 95%. Ahora bien, a nosotros dice la afirmación que la cantidad predicha de consumo de combustible en la carretera es 27.02 millas. A lo que nosotros nos dice que es la predicción, que aquí está, con un porcentaje del 95% nos dice que es de 27.02. ¿Ok? Entonces confirmamos que en este caso tenemos que desde la salida de Minitab, para un automóvil que pesa 4000 libras, la estimación del intervalo de predicción del 95% de la cantidad de consumo de combustible en carretera es de 22.431 millas por galón. ¿Qué es ese dato? Que igual en el Minitab aquí no nos está dando. Ok. Básicamente esta información debe de coincidir con lo que a nosotros nos planteaba el problema. Entonces dice que a 31.624 millas por galón, que ese es el rango. Nos dice nosotros que al observar el intervalo de predicción podemos decir que su rango es muy grande y que los valores predichos tendrán una gran variación. Estos valores no nos darán la información correcta y tampoco podemos tomar las decisiones exactas. ¿Okay? Entonces podemos ver inclusive que si ponemos nosotros otro peso de vehículo, nos va a dar otro intervalo, pero con la misma probabilidad de ajuste, la misma predicción. Ok, siguiente problema dice correlación y regresión de variación e intervalos de predicción. Bueno, nos vamos a ejercicio y estatura y peso de hombres. Y se suponga que tiene valores variados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal, ese es el primer dato. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres y su peso? 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? 4. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Y 5. Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Bien, bueno, vamos a ver. Primero que tenemos que hacer es sacar el primer dato, que es la correlación. Vamos a ir a estadísticas. Nos vamos a ir a estadística básica y correlación.
¿Qué vamos a buscar nosotros en estos datos? Bien, nosotros vamos a buscar lo que es estaturas en pulgadas. Ahí está. Estatura en pulgadas. Ok, luego vamos a buscar peso en libras. Peso en libras sería nuestra columna. Pulgadas 1. Entonces acá vamos a buscar estatura en pulgadas 1, peso en libras 3. Okay. Es que no lo encontraba bien. Acá y vamos a poner correlación de peso, valores de P. Vamos a hacerlo primero. A nosotros nos tiene que arrojar de 0.5, 22. A ver. Bien, tenemos ya correlación de Pearson, perdón, 5.22 y valor de P 0.001. Estaba tomando otros datos. Bien, eso es lo que a nosotros nos da la correlación. El primer dato de información que tenemos aquí. Vamos a ver. Nos dice correlación, estatura en pulgadas, peso en libras. Correlación de peso es estatura en pulgadas y peso en libras 1 es 0.522 y valor P en 0.001. Ese es el dato que tenemos aquí. Ok, eso es lo que nos acaba de dar a nosotros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la regresión. Va, de nuevo. Vamos a ir a Minitab. Vamos a ir a estadística primero. Regresión, regresión. Y vamos a buscar ajustar el modelo de regresión. Ahí nosotros vamos a poner primero estatura en pulgadas. Aquí sería peso en libras 1. Gráficas 4 en 1. Aceptar. Bien. Vamos a confirmar que sea 1930. Okay. 522.001. Ok. Bien. 36. Okay. Peso en libre, estatura en pulgadas. Entonces vamos a hacerlo al revés. Regresión, regresión. Aquí va a ser peso en libras 1. Porque el predictor es la estatura en pulgadas. Vamos a ver. Ahí está el dato. Este es el dato que estaba buscando. Bien. Ahora bien, ¿qué nos dice a nosotros? Primero, aquí están las gráficas de residuo, pero primero nos dice a nosotros aquí. Correlación estatura pulgadas, peso en libras 1. Bien, aquí nos da el análisis, la varianza, el valor P, 1.1 y 0.148. Ok. Aquí lo tengo, aquí está. Y este es el cuadro de datos. 1.1.148, los grados de libertad que nos dan estaturas por pulgadas con el ajuste. Y el total de 39 grados de libertad, 27.032. Ahora bien,
El resumen del modelo nos los da 22.74 al 27.27. Aquí nos dice a nosotros los coeficientes de menos, o la constante de menos 138.6. La estatura en pulgadas es de 4.55, que es este dato de aquí. Bien, ¿qué vamos a analizar después? A nosotros nos dice el planteamiento. Desde la pantalla militar podemos decir que existe una correlación negativa entre las dos variables de autopista y peso. Este no es. Aquí está. Desde la pantalla militar el valor de R cuadrado, es decir, el coeficiente de determinación en términos de porcentaje es 27%. Por lo tanto, el 27% corresponde a la estatura. ¿Ok? Luego nos dice la ecuación de regresión, el peso en libras, que dice es igual a 138.6 a 4.55, este es menos. Estatura en pulgadas, si un hombre mide 70 pulgadas, entonces al usar la ecuación de línea de regresión dada a la pantalla meditable obtenemos los siguientes resultados. Por lo tanto, el mejor peso predicho para un hombre que mide 70 pulgadas es de 179 libras. Estos datos, que son los que tenemos aquí, son los que hice énfasis hace un momento en estos, el coeficiente. Ahora, sobre esa constante, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir para recabar este resultado. Tenemos que hacer primero aquí en estadísticas, regresión, pero ahora nos vamos a ir a predictor o predecir. ¿Qué vamos a predecir? Bueno, el peso libras, la estatura que nos estamos buscando nosotros, ¿cuánto nos dice? 70, que es la que nos estaba pidiendo. Y nos dice el predictor al 70, al ajuste, que es 180.131, 4.11, nos da de 133 a 226. De 133 a 226. Ese es el rango en el que se encuentra. Okay. Con el índice del 95%. Okay. Ahora bien, tenemos nosotros predicción para el peso en libras. Nos dice ecuación de regresión. Sobre lo mismo, sobre el valor de 70, estamos 180.131. Desde la salida militar para... ok. Este dato no es este. Ok, 179 libras teníamos. Vamos al siguiente problema, que sería rendimiento de automóviles. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de automóviles, bueno, de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso de automóvil, su longitud de frenado y la cantidad de cilindros, y su desplazamiento, capacidad, volumen cilíndrica 10, 5, 15. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras de longitud, de 195 pulgadas, 142 de frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Y qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Primero, bueno, retomando, vamos a continuar con el problema. Bien, aquí está. Nos dice a nosotros lo siguiente, que tenemos que hacer primero entonces la regresión múltiple. Bueno, vamos primero a hacer Minitab. Vámonos a ir a estadísticas, regresión, ajustar modelo de regresión. Aquí qué datos vamos a tomar.
carretera millas por galón. Este dato. Luego, aquí en las predicciones, vamos a tomar aquí peso en libras. Es este peso en libras. Luego vamos a poner longitud de pulgadas. Luego frenado de pies. Cilindros, creo que era. También cilindros 1, desplazamiento y capacidad de volumen. Estos. Luego de ahí vamos a hacer igual la gráfica, que sea 4 en 1. Vamos a ver qué nos da. Bien, nos arroja este dato. Aquí tenemos las gráficas de residuos. Tenemos aquí la regresión con grados de libertad 5, la ajustada de 276.74, sobrepeso en libras, frenado y cilindros. ¿Okay? El resumen del modelo nos da 2.29 a un 66.97%. El coeficiente de la constante es 51 de 51 y nos da cada uno de ellos. Longitud de pulgadas de frenado en pies y los residuos. Bueno, vamos a comprobar nosotros qué nos dice. Tenemos todos los datos. Dice análisis de regresión, carretera de millas contra peso libras, longitud de pulgadas y frenado de pies, y etcétera. Ok. A nosotros nos da esta tabla. Total de 33.93. Que era lo que nos daba acá a nosotros. Ok. Ahora bien. El resumen del modelo en términos, la constante, el peso en libras, que son los valores que nos acaban de dar. El frenado y el desplazamiento en capacidad de volumen, que nos arroja. Luego tenemos las gráficas de residuos. Y vamos a empezar a hacer lo siguiente. Dice predicción para carretera en millas por galón. Ok. Vamos a ver. Vamos a usar el mini tab. Aquí nos vamos a ir a estadísticas. Regresión. Regresión. Ajustar modelo. Ahora vamos a ver carretera por galón 1. Pero vamos a borrar todo esto. Nada más vamos a tomar los datos que nos dice a nosotros. Bueno, primero vamos a ubicarlos. Dice carretera de millas por galón. Luego peso en libras 2. Aquí donde está. Peso en libras 2. Cilindros 1. Desplazamiento y capacidad de volumen 1. Vamos a dar a aceptar. Ok. Luego vamos a tomar los datos y nos vamos a ir a estadísticas, regresión, predecir. Vamos a ingresar los datos.
carretera de millas por galón 1. Ingresar valores individuales. Nos dice que un peso en libras, bueno, está ahí. A nosotros nos dice el problema, regresando acá. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras con longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado y 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Ok, sobre eso vamos a determinar lo siguiente. Estábamos viendo aquí, antes de anticiparnos a este dato, en esto. Ok, ese es el problema, o esta es la característica del problema. Entonces nos quedamos en el Minitab. Vamos a poner peso en libras, que son 4.000, que es lo que nos está pidiendo. ¿Cuántos cilindros? O en este caso, ¿cuántos cilindros era? Era 6. Y un desplazamiento en esta capacidad de volumen serían 3.5, lo que nos dice aquí la anotación. Ok, de ahí vamos a darle a aceptar. ¿Y a nosotros qué nos da? Bueno, nos dice que de estos datos, el ajuste a la predicción nos da de 27.32. Ok, vamos a ver lo que nos da a nosotros aquí. La variable, aquí está. Nota, no hay interacciones válidas que graficar. Las gráficas de interacción se muestran para las predicciones continuas solo si se especifican en el modelo. La ecuación de regresión que habíamos sacado anteriormente. Aquí está. Carretera en millas por galón, 48.24. El peso en libras, los cilindros, el desplazamiento en capacidad de volumen. Ok, con todos los mismos datos que nosotros tenemos aquí arriba. Ok, esa es nuestra ecuación de regresión. Lo siguiente que nos pide es gráfica de efectos principales para carretera de millas por galón. Pues no hay gráfica, como bien lo dice la nota. A nosotros no nos arroja nada desde el Minitab. De hecho, no tenemos aquí la gráfica debido a que no existe. Por eso la anotación aquí, que no hay interacciones válidas. Entonces, vamos a la siguiente, predicción de carretera. Ok. Nosotros, para esa predicción, o en este caso, lo que es el frenado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a Minitab, vamos a ir a estadísticas, regresión, pero vamos ahora a predecir que vamos a, no predecir, no, gráficas factoriales, perdón. En la gráfica factorial, como no hay nada que en la otra no nos arrojó, vamos a poner nosotros de este lado peso en libras, cilindros, desplazamiento, carretera en millas por galón, solo los términos del modelo. Vamos a dar a aceptar. Que nos arroja, bueno, nos arroja eso, que era lo que teníamos nosotros. Igual, no hay interacción en este caso. ¿Qué nos dicen los datos? Los datos nos dicen no hay interacciones válidas para graficar. Las gráficas nos muestran para los predictores continuos. Esa es la comprobación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir nosotros a Minitab. Vamos a hacer se los quería mostrar, ¿no? Porque no lo arrojaba. Perdón, nos vamos a ir a regresión. Ahora vamos a ir a gráficas de contorno, perdón. Luego nosotros nos vamos a poner carretera millas por galón. Peso en libras. Aceptar. Pero vamos a guardar el dato porque nos vamos a ir nosotros a predecir. Estadística, regresión, predecir. Okay. ¿Qué vamos a predecir? Bueno, vamos a meter más datos. De hecho, antes de eso,
Vamos a ajustar primero para poder predecir mejor. Primero vamos a ajustar carretera en millas por galón. Aquí estamos bien. Aquí es donde vamos a hacer los cambios. A ver, tenemos peso en libras. Aquí vamos a agregar longitud de pulgadas. Longitud en pulgadas. Bueno, primero vamos a borrar todo para hacerlo en orden. Vamos a meter primero el peso en libras. Peso en libras. En este caso es el peso en libras 2. ¿Dónde está? Peso en libras 2. Ok. Luego tenemos longitud de pulgadas 1. Luego nuestra columna con frenado de pies 1. Luego nuestra columna de cilindros en 1. Luego nuestra columna de desplazamiento. Ok. Ahora bien, sobre esos ajustes, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a hacer nosotros nuestra predicción. Estadísticas, regresión, predecir. Ahora sí, tenemos todo eso. Vamos a poner sobre nuestro peso en libras de nuestro vehículo, que es de 4000 libras. Vamos a anotar la longitud en pulgadas, que decíamos que era de 195 pulgadas. Un frenado de pies de 142 pies. 6 cilindros y el desplazamiento de 3.5, que era el otro problema que nos estaba diciendo. Ok, a nosotros. Sí. Aquí está. Muy bien. Okay, sobre eso le vamos a dar a aceptar. A nosotros nos dice ahora sí la ecuación de la regresión. Si es que son varios pasos. Nos da que 51 peso en libras. Esa es la cartera en millas por galón. Dice que la variable sobre lo que nos da el ajuste es de 27.34. Nosotros, ¿qué nos da el problema? Aquí está. 27.34 con un ajuste de 0.847 por índice de confianza y de proyección, que es de 94. La regresión nos da 51. Aquí lo vamos a confirmar. La regresión 51. Exactamente 27.34 y 0.847. Ok. A nosotros vemos o presentamos las diferentes ecuaciones de regresión para diferentes combinaciones de variables. Aquí tenemos el peso y longitud en carretera, cómo nos empieza a arrojar los datos, y de ahí que sigue. Bueno, sigue nosotros. En la tabla de ecuaciones de regresión podemos observar que la tercera ecuación de regresión es la mejor ecuación para predecir el consumo de combustible en la carretera en millas por galón. Vamos a confirmar, dice que es la tercera, a lo que nosotros ya nos había dado, que es esta. Y sí, es la más adecuada, la más certera, de acuerdo a la información que nos arroja aquí el Minitab sobre el peso en libras. Seguimos. 2, 3. Perdón. Nos dice, y la ecuación se presenta a continuación. Harvey 47.9.044, un peso menos 8.23. La ecuación de regresión anterior se considera como la mejor ecuación debido a que su valor P de significación general es de 0, mientras que el coeficiente de determinación ajustado de R cuadrada es del 64.4%, que es el valor más alto. ¿Se acuerdan? O voy retomando el tema. Aquí lo traíamos, ese dato.
64.4%. Por acá lo había mirado. Bueno, entonces, ¿qué dice? De la tabla también podemos elegir la sexta ecuación de la regresión para predecir el consumo de combustible en la carretera en millas por galón, porque su valor general de P, valor P es de 0. Y el coeficiente de determinación ajustado de R cuadrado es de 63.9%. En el análisis de regresión siempre es mejor usar menos variables predictorias que en la medida posible. Y sí, ya vimos que se hace también un lío, ¿no? Entonces tenemos que sacar lo mejor para poderlo determinar más claro. Bueno, correlación y regresión múltiple en ejercicio de colesterol, MG hombres. Bien, este sería el último ejercicio y dice así: utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión, donde el colesterol sea la variable de la respuesta, y utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, en el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Perdón, bueno, vamos a empezar a hacer el planteo. Bueno, para determinarlo, vamos a empezar Minitab. Ok, vamos a poner primero nosotros igual estadísticas de regresión, y vamos a ajustar modelo. Bien, ¿qué vamos a tomar nosotros por datos? Colesterol MG1 vamos a poner, que es de los datos de la tabla. Colesterol MG1, bien, aquí lo tengo, mis datos. Luego vamos a tomar la edad, estatura en pulgadas, 1, peso en libras 3 y la cintura en cm1. Ok, vamos a tener a la 47, a la 50. Que vamos a hacer las gráficas igual, 4 regular, que nos da, perdón, vamos a ver qué nos da primero. Bueno, aquí está nuestra gráfica de residuos, vamos a eliminar esta es nuestra gráfica de residuos. Que nos da a nosotros, bueno, nos da un valor en S 159.36, la R cuadrada de 73.86. Bien, la constante, el coeficiente, de acuerdo a la edad, nos da de menos 493. Ok, de 28 a 33. Perfecto. Bueno, ¿qué dice el problema? Dice que nos dan, estos son los datos, y estos son los datos que nos dan efectivamente. Vamos para acá, ecuación de regresión, que nos dice que el colesterol con menos 493, que era el coeficiente que nosotros nos daba aquí arriba, efectivamente es ese de ahí. Tenemos nuestros histogramas, ¿sí es la que sí? Sí. Tenemos nuestros histogramas, que son los que dan aquí, el orden de observación, el valor ajustado y el residuo. Perfecto. Ok, coincide. ¿Qué va? Dice determinar la mejor ecuación de regresión. La ecuación de regresión en este caso sería colesterol MG igual a menos 493 más 958, que es de edad, menos 9.35,
menos 0.66 el peso en libras, más los 14.39 de cintura. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años? Mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Bueno, vamos a hacer estadísticas, igual estadística de regresión. Vamos a hacer regresión otra vez y vamos a predecir sobre los valores que ya teníamos. Vamos a poner la edad. ¿Qué edad nos dice? Que son 40. Ok, luego dice mide 70 pulgadas. Vamos a ver. Estatura 70 pulgadas. Luego dice que el peso en libras es de 175. 175. La cintura en centímetros nos dice que es de 95. 95. Vamos a hacer aceptar. Vamos a predecir lo que nos está pidiendo. Nos dice que es de menos 493. El ajuste es de 486. Vamos a ver si es lo que nos da. Sí, aquí está. Menos 493. El ajuste de 486. Ok. Y pues sí, eso es lo que a nosotros nos indica. Que este sería el resultado. Colesterol menos 493 más 9.58 con edad menos más 9.35 y la estatura 0.76, peso en libras, la cintura de 14.39 sobre los valores de la configuración que nos está dando. Esta sería nuestra ecuación de regresión. El ajuste sería 486 con un error de 44.85 con una comprobación del 95 y una predicción del 95%. Bien, hasta ahí terminamos con la presentación. Espero haya sido de su agrado y pasamos al siguiente punto. Bien, proyecto. Bueno, de qué vamos a tratar. En la edición del video pasado no pude o no tuve el tiempo suficiente para poder aventar lo que era la introducción. Aquí vamos a anexarlo perdón. Dice plan de mantenimiento preventivo máquinas para la prevención de accidentes. Muy bien, dice el accidente de trabajo, o esto es lo que nosotros vamos a ver. Voy a leerles la introducción de lo que es este pequeño proyecto. Dice el accidente de trabajo constituye la base de estudios de la seguridad industrial. Y esta a su vez lo enfoca desde el punto de vista preventivo, estudiando causas y sus fuentes, sus agentes, tipo y todo ello en el fin de desarrollar la prevención. ¿De qué estamos hablando? De accidentes. Por lo mismo, por lo tal, se hace hincapié en modelos de estructura en el cual se implementen por medios de cursos y capacitación. Certificar a los colaboradores para su aprendizaje y rendimiento. Hacer una planeación de actividades enfocada a la seguridad, obviamente. Y que se revisen las causas. Básicamente lo que estamos analizando, lo que vamos a promover es un plan de mantenimiento preventivo a las máquinas, a máquinas de troquelado en este caso sería, las cuales en su momento han tenido deficiencias y han generado accidentes, en los cuales pues han sufrido en algunos casos amputaciones, en algunas de ya sea sus dedos o manos o inclusive brazos, ¿no? Entonces, ese es el análisis. Especifica que dentro de la seguridad e higiene, dentro de los riesgos específicos, está situado por parte que sea negligencia o cuestiones operativas. Se analizan los riesgos, las causas raíces, que es lo que acabamos de mencionar. Vamos a implementar una estructura en la cual un modelo de seguridad sobre el que está actualmente para hacerlo más eficiente. ¿Cuál es el problema? Bueno, accidentes de trabajo, falta de capacitación de personal al operar las máquinas, priorizar cantidad y no seguridad. Mantenimiento, ¿qué es lo que hace mantenimiento? No existe un plan de mantenimiento preventivo a las máquinas, falla constante de equipos por falta de seguimiento preventivo. ¿Qué quiere decir? Como no tenemos un plan de mantenimiento preventivo, las máquinas fallan
porque en este caso no paran, están trabajando constantemente 24 horas los 7 días. Entonces, al no tener un plan de mantenimiento preventivo, ¿qué sucede? Las máquinas sufren desgaste, por lo cual al momento de fallar se tienden a atorar, las guardas no tienen lo que es el mantenimiento que se les debe de estar utilizando, por lo menos de calibración también, y por lo tanto al momento de hacer estas fallas pues ocurren los accidentes, aunado a que también pues son parte de lo que es la negligencia del personal. Seguridad de higiene, ¿qué es lo que falta? Pues falta delimitar las áreas de seguridad en las máquinas y áreas de trabajo. No existe un plan de emergencias en casos por amputaciones o defectos en la seguridad instalada en las máquinas. Como no lo existe, pues no lo hay. ¿Qué es lo que sucede? Se daña la máquina y hasta que se daña la máquina se le hace el mantenimiento adecuado, y pues obviamente esto también causa estragos, causa scrap, que era el tema que yo les había comentado, o el proyecto que había tenido la edición anterior, en este caso en el temario anterior, que era estadística inferencial 1 sobre el scrap. Y ahora vamos a verlo, pero sobre los accidentes. ¿Qué objetivos tenemos? Pues se necesita establecer un plan de mantenimiento preventivo de las máquinas por tiempos. Se requiere establecer el área de seguridad de acuerdo a las especificaciones de máquinas y establecer un número adecuado de operadores para garantizar la seguridad del operador. Se necesita implementar un plan de capacitación y manejo adecuado de cada máquina al operador y certificarlo antes de manipular la máquina. Ok, ¿qué vamos a ver nosotros? Pues vamos a ver o vamos a aplicar lo que estamos viendo actualmente, pero para mejorar esto. Situación actual. Para poder determinar el sistema que será efectuado para aplicar el proyecto se determina por la serie de factores en los cuales se ha incurrido en accidentes graves, siendo la causa más importante la falta de mantenimiento preventivo en las máquinas, en el periodo de tiempo en el que se asigna una visualización general en la cual solo se verifica la presión, la carga de nitrógeno y por último la condición del molde, el cual no se estaban asignando puntos referentes a las guardas de seguridad o no se le daba la importancia que ésta debe de llevar. Actualmente solo se lleva un formato de verificación estándar con esos puntos que acabo de mencionar. No hay profundidad, no existe, no hay tiempos. Esto es la situación actual. A las máquinas de acuerdo que son cada una trimestralmente. Esta es la continuación, esta tabla es la continuación de acá. Trimestralmente, cada cuánto se le hace y cuántas horas se les dedica a la semana, semestralmente y anualmente. Entonces, rápidamente que podemos observar que no tenemos una situación. Las máquinas trabajan constantemente, perdón, no tienen paro, trabajan los 7 días de la semana, las 24 horas y solamente le estamos dedicando cada 3 meses 2 horas, cada 6 meses 1 hora y anualmente 1 hora de mantenimiento. Eso es lo único que se le está haciendo. Entonces no hay más profundidad. Obviamente sí han ocurrido situaciones en las cuales las máquinas dañan y hacen paros, esto genera costos, genera accidentes y obviamente genera retrasos. Y pues ahora lo vamos a analizar desde este punto de vista para poder ahora sí estandarizar un cronograma y un plan en el cual se adecue con un mejor tiempo estimado de tanto de producción como de seguridad y obviamente igual de mantenimiento. Hasta aquí sería todo por mi parte. Muchas gracias.